Son las 9:16, así que vamos a comenzar. Y como siempre vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra. En este caso, tenemos Proverbios 1, desde el versículo 20 en adelante. Habla de la sabiduría. Y es algo muy importante y muy interesante para leer. Ya van a ver por qué. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Y acá viene la parte complicada. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los rectos los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y aquí tenemos una de los puntos que ya vimos, que Dios trata de dos maneras diferentes a las personas, al impío y al creyente, al que es justificado. Al que es justificado lo ama, lo ayuda, lo bendice. Al impío no es que no lo ame, que no lo ayude, que no lo bendiga, sino que es que el impío solo se retira de Dios. Se retira de la palabra de Dios, se retira de la sabiduría. Aquí la sabiduría representa a Cristo, a nuestro Señor. Por eso Él habla de su Espíritu. Es importante entender que Dios no toma como argumento el que sea impío para dejarlo abandonado, sino que el impío toma esa decisión para con Dios. Y Dios lo único que hace es liberarlo a su suerte, a que tome sus propias decisiones y que sus propias decisiones sean su propio juez. Y sabemos que el camino del impío, el destino del impío es condenación, no es otra cosa. El que rechaza a Dios termina en condenación. Si no viene al Señor en arrepentimiento y fe, está perdido totalmente. Vamos a orar para comenzar, darle gracias a Dios por el día. Precioso Padre Celestial, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, soberano, te damos gracias por este día precioso que nos has dado, Señor. Gracias por la frescura, por la lluvia. Te damos gracias por tu salvación que nos diste una vez a través de la obra de tu Hijo, esa obra perfecta en la cruz en favor nuestro. Favor inmerecido, totalmente inmerecido, Señor. Te agradecemos por ello. Te pedimos por este tiempo en que vamos a enseñar tu palabra, en que vamos a tratar de entender lo que tú tienes para nosotros, que nos des la capacidad de atesorarlo en nuestros corazones, que limpies nuestra mente y nuestra alma, Señor, nuestro corazón de toda distracción, de toda vanidad, para que sea tu palabra ocupando cada lugar en nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.
Habíamos quedado en el capítulo 3, subpunto 4, y teníamos que empezar, este subpunto 4 tiene un solo apartado. Habíamos terminado hablando de Judas 4, ¿se acuerdan? Fue la última parte que vimos de los versículos, Judas 4. El apartado 1 del subpunto 4 dice la declaración de fe: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Y acá continuamos hablando de predestinación, preordenación, de elección desde antes de la fundación del mundo. Los versículos asociados a esta definición de la declaración de fe son Juan 13, 18, primera a los Corintios 7, 20 y 22 y segunda a Timoteo 2, 19. Leamos Juan 13, 18, que dice, y lo dice Juan, no lo dice Pedro, porque algunos acusan muchas veces, estos de pensamiento arminiano, acusan a veces de que leemos demasiado a Pablo y que las referencias siempre sobre la predestinación, sobre la elección, etcétera, son cuestiones de Pablo y que Pablo hace demasiado énfasis en estas cosas. Pero si leemos Juan o leemos cualquiera de los evangelios, sobre todo Juan, vemos que esto viene de la boca misma del Señor, estos conceptos. Juan 13, 18 dice, hablando el Señor, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Los hombres predestinados y preordenados están designados, dice la declaración de fe, particular e inalterablemente. Entonces, yo sé a quienes he elegido, por un lado, dice el Señor, pero el que come pan conmigo ha levantado contra mí su calcañar. Nos trae las palabras de nuestro Señor Jesús a través de Juan 13, 18, en las cuales declara que se cumpliría su decreto respecto a dos cosas. Los elegidos para salvación y en este caso el elegido para condenación. La profecía a la que se refiere el Señor está en el Salmo 41, 9. Si ustedes anotan, el Salmo 41, 9 es el que habla de esto y dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esta profecía habla claramente de Judas Iscariote, una persona que anduvo 3 años junto al Señor, o los 3 años y algo que duró su ministerio, y en el último momento levantó contra él, le dio una patada, le pagó de esa manera. Pero eso estaba ya predestinado para que fuera así, era un decreto de Dios que fuera así. Primera a los Corintios 7, 20 al 22 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que es libre en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y acá vamos a reiterar algo que ya vimos. Aquí Pablo enseña a los corintios acerca del llamamiento que recibieron y de qué manera afecta al creyente, el llamamiento de Dios. Entre algunas cosas, lo interesante de esto es notar cómo el sentido de la condición de esclavo cambia al cambiar el amo. Una cosa es tener un amo terrenal y otra cosa es tener como amo al Señor Jesucristo. Son dos cosas totalmente, diametralmente opuestas. En un sentido terrenal, nadie puede experimentar una libertad mayor que la libertad que experimenta un cristiano.
sea en la condición que sea en la esclavitud más grande y más degradante que sea, nadie tiene más libertad que un cristiano en esas condiciones. Ahora, cuando Cristo pasa a ser su Señor, pasa a ser Señor, así sea una persona libre, este pasa a ser esclavo de Cristo. Pero hay un término que se emplea, una palabra griega que se emplea para esta definición de esclavo. Es la palabra griega doulos, que es en griego, en Strong, el número 1401. Si lo quieren anotar para después buscarlo en el diccionario Strong. Y el significado es, se los leo textualmente del diccionario Strong, el significado de la palabra doulos es esclavo, en primer término, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario. Subordinación significa esclavitud, esclavo, servir, siervo, que a su vez viene de el Strong 1210, que es la palabra deo, pero deo es un verbo. Deo es un verbo primario que significa atar. Atar, en varias aplicaciones o literalmente o figurativamente, significa atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. No es que Pablo estuviera de acuerdo con la esclavitud, pero es una costumbre que se estilaba en esos días, en el tiempo de los romanos, y los judíos tenían esclavos, los judíos pudientes tenían esclavos, porque los podían comprar, tenían dinero suficiente para ir al mercado de esclavos y comprarse uno para ellos. Era como quien tiene dinero para ir a comprarse un 0 kilómetro o un utilitario cualquiera. No todos lo tienen, el que lo tenía compraba un esclavo. Pero se refiere Pablo a esto como para expresar la idea de que el creyente regenerado ahora está en una condición de esclavo o sirviente de Cristo. Está atado, encadenado, ligado, preso del Señor. Esta condición es la que da significado a la recurrente frase paulina en Cristo, que la vemos en todas las cartas de Pablo, en Cristo, a veces más, a veces menos enfáticamente. Estar en Cristo es estar atado, encadenado, ligado, preso a Él. Eso tenemos que entender cuando nos declaramos creyentes, cuando nos declaramos cristianos, cuando nos declaramos seguidores de Cristo. Por eso el Señor decía que lo que costaba seguirlo a Él no era simplemente decir yo te sigo, porque muchos dicen sí, yo quiero seguir a Cristo, pero no están dispuestos a pagar el costo. En todo caso, deberían evaluar cuál es el costo de seguir a Cristo, de atarse a Cristo, de someterse a Cristo, de ser su esclavo, de estar preso de Cristo, como decía Pablo. El estado de cautivo de Cristo, el estado de esclavo de Cristo, es un esclavo voluntario por amor a quien dio su vida por él. Ese es el sentido, no esclavo porque sí, no esclavo porque Cristo sea todopoderoso, sino esclavo porque Él dio su vida humanamente, dio su vida por cada uno de nosotros, al cargar el precio de nuestro pecado en la cruz. Por eso nosotros somos esclavos voluntarios de Él. Efesios 4:1 explica algo de esto, si quiere lo leemos. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo. Pablo se sentía preso. Esta es una de las epístolas de la prisión de Pablo, pero él decía preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que se consideren en el mismo estado que Pablo estaba respecto al Señor. Y Gálatas 3:26, a ver qué dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no solo esclavos, sino hijos.
Ustedes saben que el que tiene un hijo que está en la condición de hijo, viviendo bajo el techo de su padre, es prácticamente alguien que tiene que ser totalmente obediente a sus padres. No se puede tolerar un hijo que sea autoindependiente, como mucho se utiliza últimamente. Los padres no tienen autoridad, los padres preguntan a los hijos si les parece bien tal o cual cosa. Esto es una distorsión de lo que es la crianza de un hijo. Es una distorsión total de la crianza de un hijo. El padre no es, por definición bíblica, no es amigo del hijo. El padre es el padre del hijo. No es el dueño de su vida, pero es el que lo tiene que encaminar, porque si no va a recibir la disciplina del Señor en su momento porque no hizo con su hijo lo que debía hacer. Porque todo padre que ama a su hijo disciplina, dice el Señor en la carta a los Hebreos, en Hebreos 12. Entonces, todos nosotros, papás, que tenemos hijos, tenemos que hacerlo obedientes. Por eso está el tema famoso de la vara que el mundo hoy, con el gran auge de los derechos humanos, los derechos del niño y los derechos de los animales, etcétera, etcétera, hace que la buena educación que en un momento tuvimos de parte de nuestros padres, la generación mía hablo, y de ahí las anteriores también, se distorsionara de tal manera que yo hoy le tengo que pedir permiso a mi hijo para ver si lo que voy a hacer no lo ofende o no lo degrada humanamente o no lo hace sentir mal, o si simplemente si él está de acuerdo yo lo hago y si no está de acuerdo no, porque lo puedo traumar. Y yo tenía una madre que me sacaba los traumas con una vara así. Ahí se me terminaban todos los traumas, todas las argumentaciones en contra, en la desobediencia, inclusive los rezongos, porque uno cuando lo reta al padre empieza, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y por las dudas te daba un barazo por si te quedaba algo en la garganta mal que no podías expresarlo, expresaras. Entonces, hoy se ha perdido mucho de eso, lamentablemente. Es algo serio porque es graciosa la anécdota, pero es serio porque el hijo es hijo. El hijo es hijo. No es esclavo, ojo. No es esclavo. Acá que estamos en Gálatas, bueno, en Efesios es la cuestión. Efesios 6, que mucho lo he leído a mis hijos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué es lo que hace un hijo cuando no quiere obedecer? Es injusto, te dice, es injusto. Sin embargo, el Señor dice que lo que dice el Padre es justo, porque lo dice el Padre. Dice luego: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso de la cachetada a la cabeza, de decirle estúpido, no servís para nada, sos un inútil, ¿para qué te habré tenido? Eso es una barbaridad, es una aberración. Eso es una aberración, eso es provocar a ira a un hijo. Eso es provocar a ira a un hijo. Sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, lo que el Señor dice no se discute. Un padre se puede equivocar, Dios no se equivoca. Hasta ahí nomás la crianza de los hijos, porque no es ese el tema. El aceptar por la fe toda obra de Cristo en la cruz en nuestro favor es estar en Cristo. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios sigue siendo, siempre será la perfecta justicia, porque es quien nos justificó solamente por la fe. Nos queda el versículo de 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero lo de resaltar en este versículo es que el Señor conoce a los que son suyos. No es que son suyos porque, Juancito hizo profesión de fe y ya es creyente, y Dios no está enterado. No es así. Porque si Juancito hizo profesión de fe es porque Dios lo llamó. No al revés. No hay quien sorprenda a Dios. No. Usted sabe que Dios escribió en el libro de la vida los nombres de todos los que iban a ser salvos. Eso es una verdad que vinimos viendo a través de todas estas semanas. Después que terminó de escribir, tiró la lapicera, ya no escribió más. Por eso ese número de los elegidos, tanto para la salvación como para la condenación, no es que estén elegidos para la condenación, pero los elegidos para salvación y el resto no se puede variar, no se puede aumentar ni disminuir. No se puede aumentar ni disminuir. Ya Dios lo tiene predestinados a todos. Capítulo 3, subpunto 5, apartado 1. Subpunto 5 tiene dos apartados, el 1 y el 2. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, entre paréntesis, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor. Por eso no hay sorpresas para Dios, no hay quien pueda venir a Cristo si Dios no lo llamó, Dios el Padre no lo llamó. Ya lo vamos a ver más en detalle aún. Los versículos asociados son Romanos 8:30, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos, lo sabemos de memoria, Efesios 1, 4 al 6 y versículo 9, y 2 Timoteo 1, 9. Vamos a decir que a este hecho teológicamente lo conocemos como elección incondicional, y es el segundo punto del tulip. El segundo punto del tulip. Y esto es glorioso, hermano, porque es tan precioso que nos llena de gozo el saber que estamos en Cristo, porque Dios nos amó sin ningún mérito de nuestra parte, y no solo sin ningún mérito, sino que siendo sus enemigos acérrimos, Él nos amó. Y hizo esta elección desde antes de que fundara el mundo y escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero desde entonces. Antes de que nada existiera, Él ya nos tenía ahí. En Romanos 8, 29 al 30, Pablo describe magistralmente el ordo salutis, o lo que es ya conocido como orden de salvación, o que también le dice la cadena de oro de la salvación. Lo hemos leído varias veces. Desde la libre y soberana elección incondicional, absoluta, completa, categórica y definitiva, según su propósito eterno e inmutable, y beneplácito de su voluntad perfecta hasta nuestra glorificación. Todo, completo, la cual ya da por realizada cuando dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si ustedes leen ahí en Romanos 8:30, dice así. Así que amén, hermanos, aleluya y gloria a Dios por todo esto. Es precioso, esto nos llena de gozo, nos tiene que llenar de gozo. Y Efesios 1, 4 al 6 y 9 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy estamos en Cristo porque Dios así lo quiso. Y Dios así lo hizo, no solo lo quiso. Pablo en todos sus escritos confirma de una u otra forma, como los podemos corroborar al leer, esta verdad tan gloriosa de la gracia derramada sobre su pueblo para hacerlos una nación santa y
Pedro tiene algo que decir al respecto en 1 Pedro 2, 9, 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si ustedes se dan cuenta, versículo a versículo que vamos citando contienen algo o bien explícito el tema de la elección previa de Dios, dándole toda la soberanía y la gloria a Dios en la salvación, cosa que el arminianismo no puede hacer y no quiere hacer. Por eso que yo se lo recalco tanto, no es que yo sea un peleador que quiera causar divisiones, sino que simplemente hay que marcar una línea que es la verdad. Toda la gloria en la salvación, de principio a fin, ¿es de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. No podemos cambiar esto, no podemos quitarle y decir que el hombre por su propia voluntad viene a Dios o viene a buscar a Cristo. Si viene a buscar algo de Dios, viene a buscar algo de su Dios, del Dios que se imaginó él, no del Dios de la Biblia, que es un Dios santo, santo, santo. No solo 3 veces santo, sino infinitamente santo, como les digo siempre. No lo buscan a este Dios, porque este Dios le da con un caño en cuestiones que uno no quiere torcer el brazo. Dios se lo tuerce, Dios se lo tuerce. Pablo, una vez más, por si a alguno le quedara alguna duda, ratifica nuestra condición miserable, a pesar de la cual fuimos tocados por esa gracia, y no desde el momento en que creímos, sino antes, como dice, antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó a salvación a pesar de nosotros. Amén. Su punto 5, apartado 2, sigue la declaración de fe, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Ahí vamos a empezar más finito a definir estos temas. No hay nada en la criatura como condición o causa de su comportamiento o lo que fuera que moviera a Dios a decir, a este lo voy a elegir, porque este es buenito. No hay nada en nosotros que moviera a Dios a elegirnos, sino que lo hizo por su libre gracia, por su libre voluntad. Y es una característica única de la maravillosa e incomparable gracia de Dios, que es absolutamente inmerecida de parte nuestra. El clarísimo ejemplo que cita Pablo en Romanos 9, citando un hecho histórico de los mellizos, de Isaac y Rebeca, luego del capítulo 11, 5 y 6, vemos la extensión de esta gracia al pueblo judío, al Israel étnico, y lo leemos en Pablo, ahora lo voy a leer al capítulo 11, 5 y 6. De lo que era Jacob y Esaú, Pablo lo extiende a todo el Israel étnico. Sabemos que Israel es la iglesia, el Israel de Dios es la iglesia, somos nosotros. Hoy los judíos somos nosotros. Pero en ese tiempo Pablo hace una descripción, una diferenciación y habla en el capítulo 11 exclusivamente del Israel étnico y dice lo siguiente. Primero vamos a leer porque me encanta Romanos 9 del 11 al 16, aunque sea reiterativo, les va a gustar. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama,
se le dijo, el mayor servirá al menor. Se terminó, punto. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pablo, que está hablando con un interlocutor imaginario, hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice Dios, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora sí, Romanos 11, 5, 6, vamos a ampliar el panorama a todo el Israel étnico y dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Solamente por gracia. La salvación la da Dios únicamente por gracia, por su gracia. Capítulo 3, subpunto 6. Este subpunto contiene 5 apartados. El primero de ellos dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ellos. Todos los medios para ellos. De la misma manera trabaja Dios cuando da los dones a los hombres. Y da estos dones doma, ¿se acuerda cuando los pone en algún ministerio? No solo los pone en el ministerio, sino que le da todos los elementos necesarios para que él desarrolle ese ministerio. Dios equipa a los que llama. La persona que ha trabajado alguna vez en planificación, yo no sé si hay alguien aquí que ha trabajado en planificación, yo trabajé unos 10 años en eso, sabe lo difícil que es preordenar. Esto es prever de antemano todos los elementos que van a componer un programa. Una planificación se llama algo general, pero un programa se llama cuando ya le pone uno tiempo de inicio y de fin, eso ya es un programa. Para contemplar dentro de un programa todos los elementos sin que falte nada, sin que falte ninguno. Por más denuedo que ponga, por más atención que ponga, por más capacitado que sea el planificador, siempre cuando cierra su programa, hay un botón en el software de elaborar programas que dice cierre de programa, y una vez que se cierra el programa no se modifica más. Y ahí, una vez que apretaste el botón de cierre de programa, te das cuenta que te olvidaste 1001 cosas, que te comiste no sé cuántos recursos humanos, recursos materiales, previsiones de este mozo que hace falta a veces para completar los programas y te agarras la cabeza, pero ya cerraste el programa. Afortunadamente nuestro Dios no es un planificador de ese tipo. Nuestro Dios planifica perfectamente y todo lo que Él prevé y todo lo que Él decreta tiene su recurso asignado, sin que falte nada. En 1 Pedro 1:2, Pedro nos habla de santificación por el Espíritu para obediencia. Los versículos asociados son 1 Pedro 1:2, 2 Tesalonicenses 2:13 y Efesios 1:4 y 2:10. Esos son los versículos asociados. Voy a hacer un comentario al respecto de ellos. Pedro nos habla de la santificación por el Espíritu para obediencia y ser redimidos, o sea, rociados por la sangre de Cristo. Luego Pablo nos habla de nuestra elección y santificación para salvación y de la fe que nos fue dada, ¿para qué? Para poder creer, porque si Dios no nos da la fe, yo no puedo creer. Después nos dice del propósito de la santificación en Efesios 1:4. Finalmente nos dice algo importantísimo, ya que nos confirma que somos lo que somos. No porque nosotros queríamos, sino porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Esto reafirma que desde el principio nuestra salvación es por un plan perfecto, creado y ejecutado por Dios, de principio a fin, sin que falte nada.
repito lo que ya dije, pero es bueno repetir estas cosas. Finalmente nos da el propósito para el que fuimos creados y salvados. Ya lo vamos a leer cuando leamos los versículos. Primera a Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Acá abro un paréntesis, este es el versículo preferido, uno de los versículos preferidos de los arminianos, porque dice, ¿ve? Dios ya sabía por su presciencia quiénes iban a creer, entonces a esos eligió. Eso se llama elección. Y lo que está diciendo acá Pedro, si leemos Pedro más adelante nos damos cuenta, que la presciencia de Dios es el saber desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser los elegidos. Y quiénes iban a creer, sí, porque Él los eligió. De otra manera no iban a creer. O sea, desde ese sentido, desde esa perspectiva yo tengo que ver la presciencia de Dios. Porque si no, este versículo se contrapone, se opone a todo lo que leímos antes. Porque no es por su voluntad, por su soberana voluntad, ni por su perfecta voluntad, sino porque el hombre quiso venir a Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿Cómo nos puede elegir en Él si yo de última voy a creer o de última voy a decir no quiero creer? Según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Dios, somos hechos por Dios, salvos y santos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es el propósito de que les hablaba, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuál es la obra, la comisión que tenemos como iglesia? No escucho. Amén. Esa es las buenas obras que tenemos que hacer. Ser testimonio de Cristo al mundo. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero para eso tenemos que pagar el precio de ser cristianos. Y pagar el precio de ser cristiano no es algo liviano. No es algo liviano. Dios, en la persona de Jesucristo, dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse primero a sí mismo, tomar su cruz cada día, y después sí, sígame. Pero primero 2 requisitos hay. Su punto 6, apartado 2, por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos, son levantados por Cristo. No hay duda de que el hombre es el único y total culpable de su condición caída. ¿O a alguno le queda alguna duda? Creo que no, ¿no? Y que tal es el estado arruinado, inservible y muerto por la total corrupción del pecado en él, que se necesitó semejante obra, la de Dios encarnado, yendo a una cruz para cargar todo nuestro pecado, derramar su sangre preciosa para poder redimirnos de esa condición de pecadores y morir como hombre y ser sepultado y resucitar al tercer día. Esa obra semejante fue a causa de ese pecadito que Adán cometió, esa pequeña desobediencia que Adán consintió, que no nació en Adán, nació en Eva, pero Adán lo consintió. Y no solo la consintió, sino que siguió a Eva. Cuando lo que merecíamos era la muerte, Dios en su infinita misericordia sacrificó a su perfecto Hijo, amado en nuestro lugar, como único medio de satisfacer su justicia. Porque Dios es santo, es misericordioso, es bueno todo, pero es justo. Es justo. Entonces, si Dios
sacrifica en algún punto su justicia o mancha su justicia por algo, ya no es un Dios justo, no es un Dios santo, ya se contamina. Entonces Dios tiene que absolutamente satisfacer su justicia. Y toda su ira fue descargada ¿en quién? En Cristo Jesús, en su Hijo amado, porque si no era Dios, no hubiese sido a través de la encarnación. Dios encarnado no hubiera podido soportar la descarga de toda la ira divina en sí mismo. Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre, fue a la cruz en nuestro lugar para soportar la ira divina y poder redimirnos. Por eso dice la declaración de fe, son redimidos por Cristo, no hay otra forma, no hay otra forma de redención. De manera que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios lo propuso así. Y lo hizo para que podamos vivir siempre junto a Cristo Jesús, siguiendo sus pasos. Segunda Tesalonicenses 5, 9, 10 y Tito 2, 14 son los versículos asociados que vamos a leer. Primera Tesalonicenses 5, 9, 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aclaro que durmamos no quiere decir que estemos durmiendo cuando venga Cristo. Más vale que nos encuentre haciendo algo para Él, ¿no? Durmamos se refiere a hayamos muerto físicamente. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sigue la declaración de fe en el subpunto 6, apartado 3, diciendo, eficazmente llamado por la fe en Cristo, por su Espíritu obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados. El llamamiento eficaz o gracia irresistible, como lo nombra el cuarto punto del TULIP, produce en los que oficialmente fueron elegidos, primero, la regeneración por el Espíritu Santo. Primero, la regeneración por el Espíritu Santo, luego de lo cual ejercemos la fe que nos es dada para poder creer. ¿Por qué? Porque si no somos regenerados no tenemos vida nueva, entonces es necesario nacer de nuevo para poder hacer algo para Dios. Y en este caso el algo que tenemos que hacer es creer. La fe no puede ser antes de la regeneración porque nuestra realidad espiritual era la de muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada, por lo tanto no puede creer. No sé si alguno opina algo diferente. Podemos ir al cementerio a predicar el Evangelio, a ver cuántos se levantan. Aunque alguno puede argumentar, pero yo no estoy muerto. Pero la Biblia afirma que el hombre natural está muerto espiritualmente muerto. Las cosas de Dios para él son locura. Primera los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Y si yo espiritualmente estoy muerto, ¿cómo voy a discernir algo? Directamente cuando me vienen a predicar, yo digo, anda a bañarte porque yo no creo. No yo creí. Pero en el incrédulo, en la persona que no es llamada, no es elegida por Dios, pasa eso, ocurre eso.
no puede creer y para él son locura todas las cosas espirituales, porque ese espíritu que lo conecta con Dios, lo conectaría con Dios cuando Dios lo llama, no existe, no está. Luego de este primer paso esencial de la salvación, recién estamos vivos para Dios. Y entonces Él nos justifica y nos adopta como sus hijos. Y nuevamente Pablo nos recuerda que Dios lo hace por el puro afecto de su voluntad. Perdonen que les sea tan reiterativo, pero les va a quedar claro. Y no porque nosotros hubiéramos tenido siquiera la intención de venir a Él. Es algo maravilloso, hermanos, algo maravilloso. Romanos 8:30 no lo vamos a leer, pero Efesios 1:5 sí, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por medio de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Repito, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos apartó a nosotros para salvación. Él nos tomó y nos apartó. Eso es santificarnos. La santificación del Espíritu significa eso. Y la fe en la verdad. Cuando yo ejerzo la fe ¿en qué? En el Evangelio que me es predicado. ¿Qué dice el Evangelio que me predicaron? Que yo soy un pecador, enemigo de Dios y que me tengo que arrepentir por esa condición. Y tengo que creer que Cristo es quien pagó la deuda, esa deuda que yo tenía para con Dios. Yo creyendo eso soy salvo. Creyendo que Jesucristo murió por mí, murió en mi lugar, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Amén. Subpunto 6, apartado 4. Perdón, son las 10:04, así que lo enuncio solamente. Subpunto 6, apartado 4. Y guardados por su poder, dice la declaración de fe, mediante la fe para salvación. Hasta aquí quedamos. Hasta el próximo domingo.